Estaremos ahora refiriéndonos nuevamente a esta efeméride que nos ha tenido con un título del día, en este Día Mundial de la Salud, en un año, en 2 años casi, ya un poquito más de un año, que han sido muy especiales. Por eso uno de los lemas de la Organización Mundial de la Salud hace referencia a esta situación de pandemia, a la justicia, a la equidad y a la llegada de la salud para todas y para todos. Y lo tenemos a uno de los amigos de la casa, el doctor Esteban Rodríguez, junto a nosotros. Esteban, bienvenido. Y si bien no es el Día del Médico, también aprovechamos para saludarte a vos y a todo el equipo de trabajo de Pose Salud. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, sí, la verdad que todos los años la Organización Mundial de Salud intenta elegir un lema para tratar de hacer énfasis. El año pasado pasó casi desapercibido, habían elegido el día o el año de la enfermera. La verdad que fue un año realmente de la enfermera, han trabajado un montón junto al resto del equipo de salud. Y este año un poco han querido hablar de esto de lo que vos mencionabas, la justicia, tratar de construir un mundo más igual y un mundo más saludable. Es un poco siempre metas utópicas. La Organización Mundial de Salud intenta estas cuestiones, salud para todo, ha habido conferencias, Alma Ata, salud para todo en el año 2000. Bueno, cada vez que llegamos al año que se proponen lograr esa salud para todos, lo tenemos que extender un poco más, porque la verdad que es difícil. En teoría y en forma romántica es bárbaro esto del salud para todos, pero en la práctica cuesta, porque bueno, somos un mundo muy desigual. Tenemos situaciones increíblemente llamativas, lejanos nuestros, en África, uno de los países más desiguales es Namibia, pero también en nuestro país tenemos lugares muy desiguales. Y no solamente estamos pensando en Latinoamérica, Estados Unidos es uno de los países más desiguales en salud. Entonces por ahí pensamos que es primer mundo siempre esta cuestión de la igualdad, y no es tan así. El país menos desigual del mundo en materia de salud es Dinamarca, por ejemplo, y esto se mide con distintos coeficientes. En un principio era solamente 3 o 4 parámetros, hoy se tienen en cuenta muchísimos más parámetros. El acceso a la electricidad, el acceso al agua, hoy se tienen en cuenta dentro de estos coeficientes. Y así nosotros estamos al medio, estamos en países cercanos nuestros, un poquito mejores tal vez. Uruguay nos lleva a la punta, México también en otras cosas, y estamos a la altura de algunos países de primer mundo en ese sentido, porque gastar más en salud no siempre es tener mejores resultados, hay que gastar bien. Y hay países que gastan bien y tienen buenos resultados. Entonces es importante esto de la igualdad. Ha sido un año muy importante, ha habido muchísimos gastos y esos gastos a veces no se han traducido en eficiencia. Entonces aparecen fake news que dicen que hay que utilizar la ivermectina, entonces todo el mundo gasta muchísimo en salud, en forma privada, en forma pública, y resulta que la ivermectina no resultaba ser tan útil. Entonces por ahí es importante, para tomar conciencia en esto de la igualdad y las inequidades en esto de la salud, es muy importante. Doctor, y da la sensación de que ahora que nos ha tocado a todos con esto de la pandemia, sí se invierte en salud, pero están, como decía Galeano, los nadies que los mencionamos al principio, en África, aquí mismo en la Argentina, en el norte de nuestro país. ¿Qué es importante para construir salud desde la prevención, sobre todo, que tanto hablamos, Esteban? La verdad que estamos con un siglo de grandes avances, pero en estas materias volvemos a lo básico, y la pandemia de hecho lo reflejó. Volvimos a la distancia social, al saneamiento ambiental, a ventilar los ambientes, a utilizar el alcohol en gel, el barbijo, cosas que a lo mejor médicos hace 200 años habían descrito con las primeras pestes o las primeras grandes pandemias. Bueno, tuvimos que volver a eso. Por suerte aparecieron esto de las vacunas, fueron avanzando y bueno, hoy hay muchísimas variedades. Meses atrás estábamos hablando que estaban por salir las vacunas, hoy las tenemos. Las cuestiones económicas o a veces hacen que no podamos tener tanta población vacunada como quisiéramos. Hay países al lado nuestro como Chile y otros países que han logrado una vacunación mucho más masiva. Bueno, son las cuestiones que tienen que ver con la economía de cada país seguramente, pero hay que volver a lo básico, digamos. Para tener buena salud hay que arrancar con un saneamiento ambiental, que eso implica tener acceso a agua potable, a electricidad, la cuestión de cloacas. Y después, por supuesto, vacunas. Argentina, en el resto del calendario de vacunación, es uno de los países con mejor calendario de vacunación, junto, por ejemplo, con Israel, son los países con mejor sistema de vacunación. Bueno, puntualmente con el coronavirus venimos un poco atrasados, pero mientras tanto no hay que aflojar con las medidas que en todos lados y siempre desde el municipio, desde el hospital se están diciendo, y los efectores privados también, o sea, distanciamiento, alcohol en gel, barbijo, lavado de manos. La verdad que eso no falla y tenemos, bueno, casos que hemos subsistido sin enfermarnos con esos cuidados básicos, y a pesar de tener alta exposición,
la mayoría de los médicos, bueno, no, ahora ya estamos vacunados, pero no ha tenido positivo, así que sirven, esas medidas realmente sirven. Esteban, ya estamos transitando, según lo llaman también muchos especialistas, la segunda ola. ¿Qué es importante considerar y cómo ves esta, si se quiere, segunda etapa en nuestro país del coronavirus? Bueno, acá se están utilizando todas metodologías, incluso de la matemática, a nivel nación, están diciendo determinadas pautas, cuando en los últimos 14 días hay un aumento de un 20% de los casos, hay que tomar medidas. Eso se sabe desde el municipio, desde la dirección del hospital. Es difícil a veces tomar esas medidas, sabemos que hay provincias que lo han hecho, se están hablando a nivel nacional de cerrar, de no cerrar. Bueno, eso el municipio y el director del hospital nunca va a ir en desacuerdo con el resto de la provincia, pero son decisiones difíciles. Estamos en una situación delicada. Sobre todo la gente joven no está por ahí tan consciente y por ahí se ve mucho en la noche, el problema de la noche, y a veces hay que tomar un poquito de conciencia. No están haciendo nada ilegal la gente joven que tiene su fiesta de promo, porque todavía están en la parte legal, pero bueno, me parece que ahí a lo mejor va a haber un punto de corte. Claro. El próximo paso, antes de encerrarnos todos, tal vez sea hacer las cosas que no son tan imprescindibles. Por supuesto que la diversión es parte del ser humano, la felicidad, pero por ahí hay que buscar la vuelta, digamos, se puede mejorar un poquito esa área sin llegar al extremo de encerrarnos todos de vuelta. Doctor, y quiero ir a otro punto importante, porque antes de hablar del coronavirus, incluso hace varios años atrás hablábamos de la vacunación, de los antivacunas, el descreimiento, lo que pasaba en su momento con el sarampión. Al comienzo de esta pandemia, las primeras vacunas, también la desinformación. Cuán importante es considerar el calendario actual que tenemos para generar una salud general buena, óptima. La verdad que es muy claro, cada dólar que invertimos en una vacuna ahorra $5 en enfermedad. Entonces realmente la inversión es importante. Ha habido mucho manejo político fuera del país y adentro del país, que si esta vacuna es mejor, que la otra no. Bueno, creo que eso son las universidades y los grupos de científicos son los que se tienen que sentar y valorar. Hoy hay muchísima información. Lamentablemente esto de una sola dosis de vacunación no es lo ideal, pero bueno, por ejemplo, hay que aclararlo. Protege un 70, un 80% una dosis de vacuna. No hay problema, han salido publicados estas semanas. ¿Qué ocurre cuando me demoro más de los 28 días que me sugiere la Sputnik? Bueno, no hay problema. Lo mismo se aparece esa inmunidad aumentada con la segunda dosis, así que son toda información que vamos aprendiendo. Me parece que es muy importante que los grupos científicos, independientemente y que de los grupos económicos, digamos, publiquen y hagan publicaciones, y eso es lo que se está haciendo, incluso a nivel local, tratamos de hacerlo también, y bueno, necesitamos información. Una de las cosas que nos refiere la Organización Mundial de Salud, tener datos confiables, que es algo que históricamente en la Argentina hemos tenido problemas, y los mismos equipos de salud a veces no recabamos esa información. Entonces, lo que pide la Organización Mundial de Salud, uno de los primeros puntos, datos fiables, y eso lo tenemos que hacer nosotros en el día a día. Esteban, muchísimas gracias. Te hago la última ya más desde lo personal, porque siempre apuntamos a por qué un profesional elige o tiene una vocación. Y en este Día de la Salud, ¿tenés alguna historia particular o cuál ha sido tu camino en elegir la medicina? Bueno, tenía un poco de presión familiar, abuelos, tíos, padres médicos, por todos lados vecinos, y la verdad que me gustaba el área de la biología, yo iba a hacer biología marina, pero por cuestiones económicas me terminó cerrando en los últimos 2 años del secundario, y me gustó mucha herencia familiar de médicos, y bueno, y ahí apareció esta vocación que era parecida, era más con los animales. Bueno, ahora estamos con los humanos, pero estamos en el área. Hay como una vocación de servicio en el médico, ¿no, Esteban? Es importante, sí, eso a la hora de elegir creo que es importantísimo. Si no hay vocación de servicio, vamos a ser tristes haciendo lo que hacemos, y la verdad que es lindo poder disfrutar lo que hacemos como ustedes lo disfrutan acá día a día, que se nota realmente el ambiente. Esteban, gracias, y el abrazo a todo el equipo de Pose Salud. Gracias a ustedes.